cuando compré mi bicicleta que ahorraba 17, 18 días hábiles al año. Un equipo muy bueno que conformamos, que empezó a hacer ese catastro, entre comillas. El proyecto empezó construcción en octubre del 2023. ¿Qué tan importante es esta carretera para Guatemala? Alrededor de 200 negociaciones de tierra. Prevalece el interés público sobre el interés particular. Mucha gente decirnos que estábamos locos. Que hubieron muchos particulares que desde 10,000 quetzales pudieron invertir en la carretera. No todos los negocios tienen esa mentalidad de compartir y ganar en conjunto. Eso tiene detrás una serie de beneficios gigantescos. Construir un túnel que conecte el aeropuerto con la antigua Guatemala. Y lo que realmente vale es la capacidad de ejecutar. Para mí ha sido bien importante es aprender a ser feliz con lo que uno tiene. ¿Qué fue más emocionante? ¿Cerrar la última negociación o pasar por primera vez en la carretera? En Guatemala todos sufrimos de tráfico y lastimosamente se ha vuelto un tema de conversación normal. La diferencia está en qué hacemos con esa frustración. La mayoría nos quejamos, sin embargo, hay otros que lo ven como una oportunidad y soluciones para impactar positivamente a las personas. Hoy estamos con Carlos Colom, director de Xochi, una carretera privada de más de 31 kilómetros, sin concesión del Estado y con cientos de inversionistas detrás. Y esta es la historia de cómo se construye una carretera desde cero. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Gracias, Nico. Gracias, Andrés, por tenerme acá. Es un gran gusto y a todas las personas que nos escuchan también un gran placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, Carlos. Y para quienes no lo conocen, ¿quién es Carlos Colom? Bueno, soy, tal vez me empiezo a describir, soy padre de familia, orgulloso. Tengo 3 hijas, casado felizmente. 49 años, ingeniero de profesión y apasionado por los proyectos. Tengo una maestría en administración de proyectos y por azares del destino, mi vida ha estado siempre relacionada de alguna u otra forma en diferentes posiciones, desde ingeniero de campo hasta regulador, viendo que se construyeran proyectos por terceros y tratando de enviar señales económicas para que estos proyectos se dieran a gran escala en el país, o en el caso de Xochi, pues que me tocó estar también en la trinchera dirigiendo el proyecto junto con un equipo de grandes profesionales. Pues mi vida, diría yo, que ha girado alrededor de los proyectos, así que eso soy. Trabajo para IDC desde hace 14 años y muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Me da curiosidad y a la audiencia también creería, ¿cómo inicia el sueño de Xochi? Bueno, el tema de tráfico a mí me ha frustrado mucho. Como ustedes saben, ya decidí combatirlo montando bicicleta. Mi primera bicicleta se arruinó a los 18,000 kilómetros de estar yendo y viniendo de mi casa a la oficina, mandados del trabajo, reuniones. Ahorita tengo otra bicicleta que está empezando a acumular kilómetros. Cuando estoy en carro también trato de que mi vida gire alrededor de las horas de no tráfico, porque pierde uno demasiado tiempo estando en el tráfico. Yo hice un cómputo cuando compré mi bicicleta que ahorraba 17, 18 días hábiles al año por usar bicicleta versus estar metido entre el tráfico. Eso que mi casa queda a 4 kilómetros de la oficina. Esos 4 kilómetros que uno los debería recorrer en un país común y corriente en 5 o 10 minutos, a mí en un día normal me toma 25 y en un día malo puede tomar hasta 1 hora. Entonces tomé esa decisión y ahí me fui dando cuenta que eso está muy mal, digamos, que los guatemaltecos nos hayamos acostumbrado y hayamos normalizado estar horas de horas metidos entre el tráfico. Simplemente no está bien. Y ahí pues empecé a promover algunas cosas. Promovimos la ley general la ley de infraestructura vial. De ahí trabajamos también en algunas ideas con la ley de alianzas público-privadas. Costó que pasaran las cosas porque no dependía de nosotros. Y de ahí un día yendo al IRTRA con mi familia, con mi esposa y mis 3 hijas,
íbamos por el kilómetro 150 y ya llevábamos 3 horas de estar en el tráfico. A la altura de San Bernardino, más o menos, pongo el Waze y ya el Waze marcaba que faltaban 35 kilómetros al IRTRA y me marcaba 3 horas. Y ahí es donde yo dije, no, el Waze se descompuso, no puede ser que para 35 kilómetros uno se tarde 3 horas. Y en efecto el Waze estaba malo, nos tardamos 4 horas para recorrer ese tramo. Ahí a mí, a uno de los ingenieros que sigue trabajando con nosotros en el proyecto, a decirle, mira, el lunes tenemos que ver qué hacemos y ver si hay oportunidades de proveer una solución a este problema en este tramo particular que no tiene otra alternativa. Y así empezó, tal vez de una frustración que venía alimentada ya de algunos años de estar bastante inquieto. No fue que ahí nació mi tema de que el tráfico no está bien, ya venía pensando en qué se podía hacer, pero el detonante fue ese viaje al IRTRA, que sí fue un viaje muy doloroso. Nos tomó 7 horas recorrer, no sé cuánto es al IRTRA, son 185 kilómetros, una cosa así. Y no puede ser que a la gente le tomara 6, 7, 8 horas, dejando el IRTRA aparte, que es un centro recreativo y qué alegre si uno puede ir, pero en general a la economía y a la sociedad sigue siendo un tema muy grave. Afortunadamente el proyecto ya está operando después de muchos desafíos, pero ahí en resumen, por dónde empezó la historia. ¿Y esto cuándo fue? ¿En qué año? Esto habrá sido en el año 2018, por ahí. En el año 2018, de ahí se empezaron a hacer estudios muy básicos, definiendo trazos, por dónde podía pasar la carretera, por dónde había viabilidad de obtener el derecho de vía, muy preliminar. De ahí empezar a investigar quiénes eran los propietarios de la tierra, los propietarios que identificamos en primera instancia nos ayudaron a ir ubicando quiénes eran los vecinos, y un trabajo de hormiga del equipo, un equipo muy bueno que conformamos, pequeño, de mucha confianza, que empezó a hacer ese catastro, entre comillas, para identificar todo el mosaico de propiedades a lo largo de 31 kilómetros. Y eso tomó algunos años. En paralelo, empezar a buscar fuentes de financiamiento, empezar a meter capital propio de la empresa, hacer estudios básicos, geología, geotecnia, hidrología, hidráulica, topografía, para poder ya de alguna manera dimensionar las obras principales y poder tener un presupuesto. Y una vez determinada la viabilidad del proyecto, pues ya empezar a meter un poco más el acelerador. El proyecto empezó construcción en octubre del 2023 y terminó construcción el mes pasado, 2 años con 8 meses, 23 puentes, 31 kilómetros de carretera, 3,5 millones de metros cúbicos de material, 18 túneles bajo el proyecto, más de 100 pasos de agua por debajo del proyecto. Una obra muy intensiva en infraestructura especializada, diría yo, entre puentes, alcantarillas, box culverts, pasos bóveda, una obra muy compleja en ese sentido. ¿Y por qué en la CA2? ¿Qué tan importante es esta carretera para Guatemala? La CA2, para los que nos ven y nos escuchan, es la ruta principal de comercio de Guatemala y de la región. Conecta México con Guatemala y Centroamérica, pese a que está la CA1 o la Panamericana, como se le conoce coloquialmente. La CA2 es por donde pasa la mayoría del tránsito comercial. Y en este tramo de 31 kilómetros entre Cuyotenango, Mazatenango, San Bernardino y San Antonio, la carretera atraviesa esas cabeceras municipales y se hace mucho tráfico, y hay mucho tráfico pesado. Entonces, si bien Guatemala necesita construir unos 20,000 kilómetros de carretera nuevos, y uno dice, bueno, y 31 kilómetros, ¿realmente qué van a hacer ante una necesidad de 20,000 kilómetros? Sí identificamos que en este tramo el poder construir una alternativa para el usuario, eso es lo importante. Sochi es una alternativa.
era algo que podía mover la aguja y podía generar un beneficio importante y valor para la población, y así lo estamos viendo ya a un poco más de un mes de haber abierto la operación. Sí estamos viendo que la dinámica en la zona cambió por completo y la respuesta del público es abrumadoramente positiva. Qué bueno. Porque ya nos habíamos acostumbrado que teníamos que vivir con tráfico en esa zona, y realmente se pueden generar soluciones, y así puede ser replicable el modelo en todo el país, creemos nosotros. La verdad que un gran ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer, y me da curiosidad, al decir 31 kilómetros, ¿cuántas negociaciones hubieron aproximadamente de tierras para poder dimensionar un poco el reto que fue? Sí, gracias Nico. El reto tal vez más grande, uno de los más grandes, todo el proyecto estuvo y sigue estando lleno de retos, porque ahí no hay día fácil. El reto de conseguir las tierras fue especialmente complicado. Nuevamente un gran equipo que lo lideró en campo, abogados, lo que pudimos aportar nosotros también. Alrededor de 200 negociaciones de tierra, difícil porque pues si uno es propietario de un pedazo de tierra y llega un extraño a decirte, mira, te quiero comprar tu tierra o tu parcela o un pedazo de tu finca, la voy a partir a la mitad, en principio uno desconfía. La ventaja en nuestro caso fue que siempre fuimos con la verdad en la mano, les dijimos, mira, lo que vamos a hacer aquí es una carretera, y principalmente lo que gustó es que dijimos, a cambio de tu tierra te podemos dar acciones del proyecto. Mucha gente prefirió el cash, pero el que uno les haya hablado con la verdad, ofrecerles participación en el proyecto, ayudó a generar confianza. Al final, estas negociaciones se basan mucho en que uno pueda construir confianza con la contraparte. Más adelante creo que cambiará, y yo soy optimista en el sentido que la gente, cuando pase esto nuevamente, va a ver el ejemplo de Sochi y va a ver cómo se plusvalizó la tierra alrededor de la carretera, y los que tienen tierra extra pues estarán mucho más dispuestos a hacer una negociación porque ven cómo se plusvaliza. Hay gente que no puede capturar la plusvalía porque uno prácticamente le está comprando un 80%, claro, un 100% de la tierra. Pero hubo de todos los sabores en la negociación. Hubo de chocolate, vainilla, fresa, piña, tutti frutti, de todo. Pero al final se logró. Las últimas negociaciones fueron complejas porque teníamos una presión de tiempo dura por los bancos. No se hacía el desembolso del crédito, no se podía firmar el crédito, mejor dicho, si no teníamos el 100% de la tierra negociada, y nos habían puesto una fecha límite, septiembre del 2023, y afortunadamente con minutos, por no decir segundos, en el cronómetro logramos finalizar la compra de tierra. Pero hubo de todo, más de 200 negociaciones, algunas fallidas, pero se logró tener alrededor de 110 negociaciones exitosas que permitieron tener todo el trazo de la carretera. En algunos lugares nos hubiera gustado que la carretera fuera más recta. La distancia más corta entre dos puntos siempre es una línea recta, y eso es ideal. El tramo intermedio Sochi tiene bastantes curvas porque algunos propietarios no nos dieron permiso, entonces la carretera tenía que ir sorteando de esas situaciones. Pero uno de los retos importantes de Sochi y de proyectos a futuro, no solo carreteras, sino también líneas de transmisión, si al futuro van a haber gasoductos, acueductos, va a ser cómo vamos a enfrentar como guatemaltecos, como sociedad guatemalteca, el tema del derecho de vía. Para mí es un tema fundamental. En Estados Unidos el tema de eminent domain, que es cuando hay una obra de utilidad pública, prevalece el interés público sobre el interés particular. Obviamente tiene que estar bien justificado, y por ahí pasa la carretera o el acueducto, el gasoducto, lo que sea. En Guatemala eso no muy existe, digamos. Entonces, pese a que son obras de interés público, la obtención de los derechos de vía y los permisos también, permisos municipales, permisos gubernamentales, licencias, etcétera, es un tema en donde sí hay que trabajar muchísimo. Si no, va a ser imposible que el país se desarrolle si en esos dos aspectos, derecho de vía
y permisología en general, no se le mete cabeza como sociedad. Carlos, aprovechando que menciona el tema del financiamiento, ¿cómo lograron que BID se uniera al proyecto y qué fortaleza le da eso a un proyecto de esta magnitud? Sí, fue un deseo que teníamos desde el principio, Andrés, poder someternos nosotros mismos o someternos a jugar un juego con unos estándares altos, y es por eso que decidimos ir con, en mi criterio, el banco más grande y prestigioso de la región, que es Banco Industrial, y una banca multilateral también de mucho prestigio, que es BID, someternos a los estándares de ambos bancos. En el caso del BID, tal vez un estándar muy marcado en temas de inclusión, en temas de sociales, ambientales, cuántas mujeres debían estar, por ejemplo, contratadas en el proyecto, cómo se emitían los reportes. Entonces decidimos jugar ese juego. Ese juego obviamente trae como recompensa, entre comillas, plazos del proyecto, del crédito más largos. Estos son proyectos que se pagan a muy largo plazo. Tenemos un crédito de alrededor de 22 años. Logramos con el BID conseguir condiciones para poder fijar las tasas de interés. Estos proyectos, en la medida que uno pueda tener la mayor cantidad de certeza por ser tan de largo plazo, es bueno. Entonces, un trabajo duro también de un equipo muy profesional de parte del proyecto, que lideró toda la negociación con los bancos, lideró ya la elaboración de los documentos, los contratos de crédito, y que sigue liderando la relación con los bancos, que es un trabajo de todos los días. Diría yo que igual que con el tema de las tierras, el éxito o el poder haber obtenido un crédito de Banco Industrial y BID se debió al trabajo de un equipo muy comprometido y muy capaz que estuvo detrás de eso. Regresando un poco en la historia, cuando todavía Sochi era un sueño y era más como una idea, me gustaría, si se puede, alguna historia cuando contó el sueño de Sochi y al inicio cuál era la reacción de la gente. Porque muchas veces las personas se limitan y creen que las cosas no se pueden hacer. Sí, lo primero, mucha gente decirnos que estábamos locos, que eso era un proyecto imposible de hacer, conseguir 31 kilómetros de derecho de vía, diseñar un proyecto que por un tramo de tierra en donde pasaban tantos ríos, tantos caminos, había que hacer el proyecto elevado, problemas con bancos de materiales, más de 80 comunidades en el área de influencia, 6 municipalidades. El tema de certeza jurídica en general en Guatemala lamentablemente no es algo por lo que nos reconocen internacionalmente. En fin, una serie de desafíos, pero cuando uno ve los grandes emprendimientos y las empresas que han tenido más impacto en el mundo, al final nacen de sueños ambiciosos, diría yo, y como decimos en la oficina, tragedia no es apuntar alto y fallar, sino tragedia es apuntar bajo y acertar. Es un dicho que a mí me gusta mucho. De aquí apuntamos alto y esperamos haber acertado. Todavía estamos en determinadas fases del proyecto que necesitamos apretar tornillos, pero vamos bien. Cuesta, y más en sociedades como las nuestras, donde a veces nos tratan de encasillar en que, mira, no corras riesgos, mira, y uno empieza a crecer con miedo de soñar y con miedo de transformar esos sueños en realidad. Te diría que sí, el mismo BID nos dijo en las primeras conversaciones que estábamos locos, y cuando nos dieron oportunidad de irles explicando el proyecto, rápidamente se dieron cuenta no solo que era un proyecto con pies y cabeza, sino que era un proyecto que podía tener mucho impacto en Guatemala y un modelo que se podía replicar. Entonces, así son estas cosas, ¿verdad? Que
Cuando uno sueña en grande, generalmente la primera reacción es negativa y que uno está loco, pero al final uno tiene que enfocarse en el objetivo y estar convencido, muy optimista, que lo que se trata es generar valor y obviamente que los fundamentales de los proyectos hagan sentido. Carlos, yo me iría más al lado del tema de como un inversionista, alguien que quiera invertir en proyectos de infraestructura, con qué horizonte de tiempo se hacen estas inversiones y qué retorno es el que yo puedo esperar. También contar un poco el caso de éxito de Conacaste, que hubieron muchos particulares que desde 10,000 quetzales pudieron invertir en la carretera y ellos pues tienen la opción del pago de intereses semestralmente de un 8%. Y entonces esa es una parte y los otros, digamos, si yo quisiera, como un accionista común, proyectos de infraestructura. Sí, generalmente, digamos, un poco de contexto en esto. Generalmente invertir para un particular en un proyecto de infraestructura no es fácil, Claro. porque generalmente estos proyectos se emprenden por parte de compañías grandes, son proyectos intensivos en capital, con riesgos, entonces no es fácil que yo diga, ok, yo quiero invertir y ser parte de un proyecto grande como Sochi, eso típicamente, o de una planta de generación de energía, o de una línea de transmisión, o de un puerto, o de un aeropuerto, generalmente no es fácil. Conforme ha ido pasando el tiempo y más en los países desarrollados, los fondos de capital privado, empresas especializadas, se han ido dando cuenta que dentro del portafolio de inversión de una persona, de un individuo con más recursos, de una oficina familiar, de una institución, de fondos de pensiones, lo que sea, dentro del portafolio de inversión, el poder tener un pedazo de ese portafolio invertido en infraestructura es algo muy sano porque son proyectos de largo plazo, con retornos predecibles, con retornos estables, contracíclicos, es decir, si la economía va así o va así o va así, generalmente los proyectos de infraestructura se mantienen bastante estables, entonces se han ido abriendo puertas, pero principalmente para invertir de manera más institucional, tickets grandes, etcétera, a través de estos grandes fondos de private equity. En Guatemala, desde el día 1 queríamos que Sochi fuera un proyecto inclusivo en ese sentido y que fuera una punta de lanza para poder promover un concepto que a nosotros nos gusta mucho, que es el concepto de democratizar el capital. Entonces, eso, por un lado. Y por el otro lado, un proyecto como Sochi pues requiere típicamente de financiamiento, un porcentaje de lo que cuesta construir el proyecto, pues se va a tocar la puerta al banco y pedirle que se lo financien a uno bajo una figura que se llama típicamente Project Finance, que eso lo que quiere decir es que yo no pongo ni mi casa, ni mi carro, ni mi firma para garantizar el retorno del crédito, sino pongo los flujos del proyecto y los activos del proyecto como garantía. Una porción así, y la otra porción necesariamente es capital. Y ahí hay de varios sabores, digamos. Una es, yo agarro mi billetera y si tengo el dinero lo pongo todo y el proyecto es mío. La otra alternativa es, como a nosotros nos gusta, es invitar a gente a que invierta bajo una figura de fondo de capital privado, en donde hay socios gestores o general partners en inglés y hay socios pasivos o socios que tienen derechos económicos o limited partners que se les invita a invertir y esos socios pueden diversificar su portafolio de inversiones a través de estar acá. En el caso de Sochi se le metió un tercer elemento adicional que fue emitir un bono a través de la Bolsa de Valores Nacional para que se pudieran tener tickets más pequeños de 10,000 quetzales y la gente que quisiera pudiera tener más acceso a un producto como este. La parte del aprendizaje que tuvimos es que en esta etapa el público en general lo que privilegia es que el instrumento de inversión sea fácil y sencillo de entender. Entonces, algún día tal vez nos sofisticaremos más. Yo tiendo a preferir cosas que son simples y que uno
las pueda entender. Yo siempre tengo un dicho, es lo que uno no puede explicar en un pedazo de servilleta y con una pluma y con la calculadora del celular, sin Excel, sin algoritmos, sin modelos de Monte Carlo, no, cuando uno empieza con Exceles y todo es que uno va mal. Uno lo tiene que poder explicar en una servilleta. Entonces, se le ofreció a la gente que invirtió en el bono un interés fijo, en este caso del 8%, a un periodo de 10 años. Y lo bonito del proyecto, lo novedoso, es que es un bono convertible. Después de 9 años, yo puedo ir a ver, o constantemente, durante estos 10 años, yo puedo ir viendo cómo va el activo. En el año 9 veré si el activo va bien, qué decisión quiero tomar yo. Es si al finalizar el 10º año quiero que me devuelvan mi dinero y me quedo con los intereses que gané, o quiero convertir ese bono en acciones del proyecto a un determinado valor preestablecido y quedarme con los dividendos de esos primeros 10 años que se fueron acumulando, más los dividendos a futuro. Entonces, fue un producto fácil de explicar. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes del lado del bono. Del lado del retorno en los LPs, pues es un retorno variable, dependerá de cómo vaya el tráfico, el proyecto, etcétera, etcétera, pero es a riesgo, digamos. Y eso, fue una estructura bastante sui generis o bastante a la medida, tratando de cumplir el principio de democratizar el capital. Me llama la atención que dentro de la estructura de accionistas tomaron la decisión de recibir las tierras como aportes. Suena fácil, pero la realidad es que no todos los negocios en Guatemala, me atrevería a decir en el mundo, tienen esa mentalidad de compartir y ganar en conjunto. Sí, así es, Nico. Al final cada empresa, cada individuo tiene su filosofía de cómo le gusta desarrollar los proyectos. Yo creo que no hay un sabor perfecto, todo es muy a la medida. A nosotros nos gusta en IDC y BCC, nuestros socios, estructurar proyectos que tiendan a ser inclusivos en esa rama, en la parte de capital. Y una de las primeras pruebas que teníamos era pues hacerlo con quien primero teníamos contacto, que era con los propietarios de la tierra. Si no había tierra, no había proyecto. Y fue una experiencia muy valiosa. En mi mente yo tenía pensado que la mayoría de propietarios de tierra iban a decir, ok, yo quiero acciones y te doy mi tierra. El caso fue contrario. Fue un porcentaje un poco mayor de propietarios, en este caso dijeron quiero el cash, y un porcentaje un poco menor fue el que quería acciones. Yo creo que eso va a cambiar mucho conforme se vayan haciendo más proyectos. Esta era una primera vez que pasaba en la historia de Guatemala, y en el futuro iremos viendo cómo evoluciona, pero lo importante es, siento yo, diseñar el proyecto conforme a la filosofía que uno tiene, así se vuelve más fácil, y no hay una filosofía perfecta, y tampoco todos los proyectos se pueden cortar con el mismo molde. En este caso, este proyecto sí se podía cortar con un molde que permitiera realizar una democratización del capital masiva, diría yo, como la que logramos en Sochi con muchos cientos de inversionistas. Sí, seguramente lo van a usar como modelo Sochi. Y hablando del impacto positivo que pueda tener Sochi, ¿cómo van a medir el impacto que va a tener en las comunidades y en la economía, aparte de reducir el tráfico? Sí, muy buena pregunta. Sochi es un proyecto que desde el principio ha ido derramando beneficios en la zona, y la medición del impacto es bien importante. Estamos trabajando en una metodología, entre comillas, científica, para poder medir el impacto de una manera más precisa. Desde el día 1, pues los bancos que nos dieron el préstamo han estado midiendo eso también en términos de inclusión, en términos de impacto al medio ambiente, en términos de las jornadas laborales de los trabajadores, la generación de empleo local. Uno de los impactos más grandes que tuvimos durante la fase de construcción, más de 1.500 empleos,
y esos 1.500 empleos, cerca de 2/3 partes eran personas de la región, no por buena suerte o por casualidad, sino porque lo diseñamos así, con antelación. Creamos nosotros 3 programas, uno se llama Emprendex, otro se llama Shamba y otro se llama Inviertex. En el caso del trabajo, Shamba era una bolsa de talento en donde fuimos identificando con anticipación quienes tenían capacidades para carpinteros, armadores, montadores, albañiles, pilotos, cocineros, operadores de maquinaria, soldadores, etcétera. Fuimos construyendo esa bolsa y cuando llegaron los contratistas de puentes, de carreteras, de túneles, lo que fuera, pusimos a disposición de ellos esta bolsa de talento y fue ganar, ganar, porque ellos, en lugar de traer gente de otros lugares y tener que pagar viáticos, etcétera, pudieron contratar gente de la zona, y para la gente de la zona fue buena porque se generó una cantidad de trabajo importante. Ese es un impacto que hubo fuerte durante la época de construcción, y los impactos indirectos son impresionantes. Les doy el ejemplo de los hoteles, por ejemplo, en la zona. El hotel donde nos quedamos nosotros cuando vamos al proyecto todas las semanas es un hotel que cuando llegábamos era muy pequeñito y el hotel se fue expandiendo, no solo por nosotros, sino porque es un lugar muy bonito y muy bien administrado, pero por lo menos en el caso de Xochitl le generó unos ingresos importantes, y así renta de casa, renta de oficina, renta de maquinaria, venta de productos, la gente que cocinaba para darle de comer a los trabajadores, mucho impacto. Y ahora en la fase de operación, el ahorro de tiempo es algo que tiene un impacto gigantesco, que estamos en proceso de poderlo medir en su justa dimensión. Creo que nos hemos acomodado a medir el ahorro de tiempo solo como un tema del cronómetro y que, mira, me ahorré media hora, me ahorré una hora, pero eso tiene detrás una serie de beneficios gigantescos en el tema psicológico, en tema de salud mental, en tema de salud física, en temas obviamente económicos, ahorro de combustible, deterioro de los equipos, pero estamos comprometidos a poder medir de una manera más integral y más completa lo que realmente significa poder ahorrarte 1 hora, 2 horas, 3 horas al día de tiempo. Es algo muy profundo y es algo que creo que no hemos aprendido a valorar porque no existía, con algunas excepciones. La VAS, por ejemplo, es un gran ejemplo de poder tener una alternativa, no una obligación, una alternativa. Uno escoge, me voy por ahí, pago, ahorro tiempo, me voy por la otra ruta. Eso es lo lindo de esto, es que es alternativa. Quiero ir a comer un hot dog, una hamburguesa, pollo o una tortilla con chicharrón. Lo mismo es aquí. Yo quiero ir aquí o quiero ir al hospital tal o esto y lo otro. Esa es una opcionalidad que uno tiene, pero creo, Andrés, que ese tema del impacto, fácil medirlo no fácil, pero menos complicado medirlo en la fase de construcción, muy evidente que existe, pero con una asignatura pendiente en poderlo medir en su justa dimensión. Es muy grande el impacto en muchos sentidos, y por ejemplo, vuelvo a mencionar el tema de salud mental, psicología, salud física. Estar 2-3 horas menos metido entre el carro al día, ¿qué valor le pones a eso? Sí, valorable. Definitivamente, Xochitl, pues es gratificante escuchar el caso de éxito, y al final nosotros acá hablamos de temas financieros, de inversiones, de economía, y Xochitl literal es el ejemplo en el que las inversiones en infraestructura tienen un aumento al final en la productividad del país. Y me hace cuestionarme, ¿será Xochitl un modelo replicable que pueda ayudar a cerrar brechas de infraestructura en Guatemala y en Centroamérica? Yo creo que sí, Nico, definitivamente es un modelo que se puede replicar.
tristemente, yo creo que de cada 100 kilómetros que se necesiten construir, te diría yo tal vez que 2 o 3 se van a poder hacer bajo la modalidad Sochi, es decir, alternativas viales privadas con pago de peaje. Te diría que otros 3 o 4, exageremos, 6, 7 de cada 100 se van a poder hacer bajo la metodología de alianzas público-privadas, y de ahí 90 de cada 100 o 9 de cada 10 se van a tener que hacer bajo la modalidad de obra pública tradicional. Definitivamente, y por eso es que yo llevo casi 10 años promoviendo la ley de infraestructura vial, una buena ley de infraestructura vial en Guatemala, porque yo estoy convencido que es con el pago de nuestros impuestos y una contraprestación del Estado, como funciona en la mayoría de países en el mundo, la que va a tener que generar ese tipo de soluciones. Definitivamente no bajo el modelo actual, definitivamente no. Nadie me va a convencer de lo contrario. El modelo hay que cambiarlo, y por eso es que en mi caso particular le he dedicado miles de horas de mi vida, sin exagerar, a tratar de promover un cambio de modelo que genere incentivos adecuados para que con el pago de los impuestos que hacemos llegue a una institución que puede promover el desarrollo de infraestructura vial, pero de una manera eficiente, transparente, moderna, donde se puedan construir 2.000, 3.000 kilómetros de carretera al año, no 200 como se construye en Guate, cuando nos va bien. Entonces hay que multiplicar el ritmo de construcción de carreteras por 10, hay que llegar a todos los rincones del país. En la historia hemos construido 18.000 kilómetros de carreteras desde que existe Guatemala como país, cientos de años, y en los próximos años deberíamos de construir por lo menos 20.000. La pregunta es, si lo hacemos al ritmo que lo hemos hecho en los últimos 40 años, que es 200 kilómetros por año, nos tardaríamos 100 años. Yo digo, no, hagámoslo 10 veces más rápido. Eso no se puede hacer bajo el modelo actual, es impensable. Es como que me pidan, o me hubieran pedido a mí ahorita ir a jugar 90 minutos en el juego de la final del Mundial. Olvídate, no, hago el ridículo, es simplemente impensable. Así de dramático es, así como tan dramático como que yo me haya ido a poner ahí de portero, me hubieran metido 50 goles, porque no tengo la capacidad. El sistema no está diseñado para que yo esté ahí. Así es el tema del modelo que tenemos hoy. No es por culpa de apuntar quién tiene la culpa, simplemente es un tema de diseño. No va a funcionar, y creo que hay que meterle mucha cabeza a que se genere un nuevo modelo que funcione. Esperemos que así sea, que venga un nuevo modelo de negocio y que impulse, que eso nos beneficie a todos los guatemaltecos, y no solo guatemaltecos, también influye México, nuestros países de al lado, El Salvador, Honduras. Así es. Y Carlos, con todo este desarrollo de Sochi, ¿viene algo más dentro de Sochi con toda esta plusvalía que ha generado? ¿Viene más desarrollo? Sí, ahorita acabamos de abrir, hace 5 semanas vamos a cumplir, todavía hace falta bastante trabajo en la carretera, temas de cunetas, manejo de agua, señalización. Tenemos que mejorar mucho la señalización del proyecto para que la gente pueda identificar dónde están las entradas, salidas, etcétera, pero eso se va a hacer en los próximos días. Tenemos 2 o 3 proyectos asociados a Sochi en la zona que pudieran mejorar la movilidad también. Una conexión desde la salida de Sochi al IRTRA, ojalá pudiéramos hacer para que directo al parqueo del IRTRA. Lo hemos platicado mucho con el equipo ejecutivo del IRTRA. Hemos visto otros proyectos alrededor del país, pero son proyectos complejos. Se tienen que cumplir por lo menos 3 condiciones. Es que puedas obtener el derecho de vía para pasar la carretera, que haya suficiente tráfico vehicular con disponibilidad de pago para pagar un peaje, y 3, que el Estado, tristemente, no pueda generar una alternativa sin peaje.
Tristemente digo, porque en realidad debiera ser una labor más fuerte del Estado de construir carreteras, pero si se cumplen esos 3 principios, creo que proyectos como Sochi se pueden hacer. Hay proyectos espectaculares y soñando en grande, como decía Nico, que hemos pensado construir un túnel que conecte el aeropuerto con la antigua Guatemala. Yo cuando era joven o más joven, 40 minutos uno podía ir a almorzar, uno podía ir a cenar a la antigua si uno quería. Está demasiado cerca y 40 minutos creo que ya es mucho, uno podría hacer menos tiempo. Hoy se ha convertido en un verdadero calvario poder un lugar tan lindo, paradisíaco como la antigua. ¿Por qué no pensar en un túnel? En el caso y poder hacer 30 minutos para ir a la antigua. En el caso de la ciudad de Guatemala, poder hacer un túnel que conecte el área de Misco con el área de carretera El Salvador, con salidas en determinados puntos para que uno pueda atravesar la ciudad rápido y conectarse de manera más expedita. Se puede pensar en segundos pisos también, es un poco más difícil. La carretera al Atlántico es una cosa que llora sangre y ahí vamos avanzando metro por metro cada año. Eso es absurdo, es ridículo. Lo malo es, nuevamente, lo hemos aprendido a normalizar. ¿Cómo va a ser que es normal que la carretera al Atlántico lleve años de años construyéndose? Y celebramos cuando se inauguran 5 kilómetros o 10 kilómetros. No, entonces ya caímos en esa situación en donde normalizamos algo que no tiene absolutamente ningún sentido, que es avanzar a un ritmo tan lento, pero nuevamente no es problema de un individuo o del otro, es un tema de modelo, es un tema de sistema, es un tema de la sociedad guatemalteca que debemos de exigir más en el buen sentido. La verdad que me gustaría regresar un poco porque aquí platicando uno escucha planes de un túnel a la antigua, un segundo piso en la ciudad, salidas para carretera El Salvador, y mucha gente cree que no es posible o que uno está loco, pero es diferente decirlo como un sueño a decirlo y hablar desde la ejecución. Con Sochi logrado, ¿cuál es su opinión sobre los límites? Muy buena pregunta. Yo creo que al final en la oficina a veces me molestan que yo digo en la vida es ejecución, 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 y también me gusta decir que las ideas realmente no valen nada. ¿Cuánto vale que yo tenga la idea de hacer un túnel del aeropuerto a la antigua? Vale 0. Seguramente la tienen otros cientos de personas, ya han pensado en eso. Entonces la idea realmente no vale mucho. Lo que vale es poder pasar de esa idea a un plan, a una factibilidad. Eso valdrá algo, un poquito. Y lo que realmente vale es la capacidad de ejecutar, la capacidad de construir, la capacidad de desarrollar. Y Sochi es una muestra, así como hay muchos otros proyectos, la BAS y proyectos en el sector de energía eléctrica que han tenido unos desafíos gigantes, líneas de transmisión, hidroeléctricas, etcétera, que han demostrado que del sueño a la realidad hay un trayecto grande, tortuoso, difícil, y que lo que se paga al final del día y lo que se recompensa es la capacidad de ejecutar. Y yo creo que se puede ejecutar. El dilema en Guatemala, uno de los dilemas es, voy a decir, 3 de los dilemas es obtención del derecho de vía. En el caso de túneles, el subsuelo. Hay una discusión interminable de que el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces, ¿quién tiene que dar el permiso? Hay varias teorías por ahí, pero nada concreto. El tema de la permisología, muy complicado. Si yo me voy a tardar 3 años en obtener un estudio de impacto ambiental, 3 años en obtener, o 4 o 5, un estudio del Instituto de Antropología e Historia, 4 años en una licencia municipal, imposible. Dejemos de pensar en que esto va a funcionar. Y te diría que el tercer elemento es el ecosistema en general de contratistas, proveedores de maquinaria, disponibilidad de materiales, proveeduría de suministro de elementos básicos que necesitas para construir obras de esto en volumen grande, no está al nivel que deberíamos de tener en Guatemala. El ecosistema en general aún no está listo
para proveerle al desarrollador, como en nuestro caso Sochi, un servicio de primer mundo como el que uno esperaría. Hay excepciones de proveedores de material, de contratistas, las hay, gente de muy buen nivel, pero en general al ecosistema le tenemos que meter para que haya realmente un soporte, contratistas que puedan presentar las garantías debidas, incluso uno como desarrollador generar el tipo de contratos con los incentivos asociados a que las obras se construyan en tiempo y en forma. Entonces, te diría que sí es posible, es un tema de ejecutar incansablemente, es trabajar 365 días, 24 horas al día, de luchar contra el no se puede y contra el fíjese que y contra el es que, fíjese. Hay que luchar duro porque estamos muy acostumbrados a las excusas en nuestros países, pero se logra hacer. Pero tienes que trabajar en muchos aspectos y te diría que la ejecución o el convertir en realidad esos proyectos está muy asociado nuevamente a derechos de vía, permisología gubernamental, municipal, etcétera, y del tema del ecosistema en general, de todo lo que necesitas para poder hacer que los proyectos se construyan. Sí, definitivamente hacen falta cambios, pero ya, pues, Sochi, un proyecto de éxito. Y para terminar, pues, todavía nos quedaría mucho por hablar, pero tenemos que ir cerrando. ¿Cómo ves Sochi de acá a 10 años y decir, cumplí mi propósito? Pues, nuevamente un gusto estar aquí con ustedes y vuela el tiempo. Te diría yo que en 10 años me gustaría estar viendo el proyecto tapizado de árboles, con flores, cumpliendo la promesa de que sea un corredor de las flores lleno de carros, pero sin tráfico y sin colas en las garitas de peaje, tráfico fluyendo, es una ciudad Sochi en una fase avanzada de desarrollo, promoviendo ahí en esa zona una alternativa en donde la gente pueda acceder al comercio, vivienda, educación, centro logístico. Me encantaría muchísimo un mercado regional en donde las personas de las comunidades aledañas puedan llevar sus productos, verduras, frutas, artesanías, etcétera, un lugar de primer mundo en donde lo puedan llegar a exhibir y a vender, y que sea un polo gigante donde lleguen miles de personas de diferentes puntos del país, ese mercado regional. Eso me llama mucho la atención. Por supuesto, el modelo financiero cumpliéndose, los compromisos con los bancos cumpliéndose, los retornos ofrecidos a los accionistas cumpliéndose, pero por sobre todo te diría que lo principal es impactando y transformando vidas de las personas que usan el proyecto, viven alrededor del proyecto, y eso te diría yo. Y 10 años se pasan muy rápido y por eso hay que trabajar duro y hay que disfrutarlo también en el camino. Así que eso, excelente programa, chicos, y a todas las personas que nos oyen y nos ven por acá, agradecerles por el tiempo. Carlos, yo no me quiero quedar con la duda, de verdad, ¿qué fue más emocionante? ¿Cerrar la última negociación, poner la primera piedra o pasar por primera vez en la carretera? La buena pregunta. Te diría que yo tengo tal vez un defecto que me cuesta mucho celebrar y me cuesta mucho, digamos, el día de la inauguración de Sochi, después de la inauguración que se había terminado la construcción. Yo ya me había ido a ver y recorrer el proyecto y ver, mira, falta esto, falta lo otro, cómo va a estar el tema de la apertura ya al tráfico. Y siempre hay algo más, siento yo, siempre hay algo más, y entonces me cuesta un poco. El día que cerramos la última negociación, ya estábamos pensando en que a los 2 días teníamos que cerrar el contrato de crédito. Entonces, pero al final yo te diría que todo ha tenido sus momentos gratificantes.
definitivamente la primera vez que pasé manejando el proyecto fue un momento de mucha felicidad, y ahora que voy al proyecto ya abierto al público, también mucha felicidad, pero un sentimiento también a veces de decir, yo como ingeniero quiero seguir construyendo, quiero seguir haciendo cosas, entonces aquí con tanto carro ya no puedo seguir, y se le olvida a uno que ese es el negocio, pues el negocio era que esa fuera una autopista donde pasaran carros. Entonces mucha, digamos que satisfacción en ese sentido, pero también con ganas de que pasen más carros, y con ganas de ver qué más se puede hacer, pero esa es un poco mi filosofía de vida, y como en la oficina decimos, una insatisfacción constante en el buen sentido, no insatisfacción de no estar alegando por todo y nunca estar contento, sino insatisfacción en el sentido de estar viendo qué más se puede hacer. Carlos, y nosotros aquí, solo antes de terminar, tenemos una dinámica que entre invitados se van dejando preguntas para el siguiente. Y nuestro último invitado fue Borja Durán. Estuvimos hablando de gestión patrimonial y él le dejó la pregunta que ¿qué consejo le da a los que nos escuchan para ser más felices? Qué buena pregunta, mi buen amigo Borja, ya me las vas a pagar, que no me adelantó que me iba a decir eso, pero excelente pregunta, obviamente viniendo de alguien como Borja. Te diría yo que algo que para mí ha sido bien importante es aprender a ser feliz con lo que uno tiene y querer lo que uno tiene, porque muchas veces asociamos la felicidad a tener lo que uno quiere. Y ojo, es muy distinto querer lo que uno tiene versus tener lo que uno quiere. Uno como ser humano es normal y está bien que siempre quiera tener un poco más, pero si tú atas la felicidad al momento que tengas eso, unos zapatos nuevos, un carro nuevo, un apartamento más grande, yo qué sé, qué otra cosa, uno va a ser difícil que alcance un estado pleno de felicidad, porque uno siempre va a querer más. Entonces creo que una de las claves y que no es de la noche a la mañana, sino que hay que mentalizarse y trabajar en ello, es asociar la felicidad a querer lo que uno tiene en ese momento, y apreciarlo y atesorarlo, sin dejar a un lado esa ambición sana de siempre querer tener un poquito más. Eso no está mal, pero si atas la felicidad a eso, va a costar un poco más poderla alcanzar. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente un gran consejo. Y ahora le toca a usted dejarle la pregunta al próximo invitado, que es sorpresa. ¿Qué le dejamos a ese invitado? Tal vez que nos hable de lo mismo. ¿Qué diría ese invitado, su consejo para que podamos ser más felices? Pero tal vez yo siento que la vamos a cambiar. La felicidad y el miedo y el enojo son emociones normales que uno tiene. En algunos momentos es bueno que uno sea feliz, en otros momentos uno es bueno que esté triste, en algunos momentos es bueno que uno tenga miedo. Son emociones naturales. Para mí, un tema fundamental es la seguridad en uno mismo. Entonces, tal vez la pregunta sería, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes para que podamos construir más y más seguridad en nosotros mismos, en lo que sea que hagamos, en lo personal, en lo profesional, en lo deportivo, etcétera? Entonces, ¿qué nos aconsejaría el próximo invitado para que todos podamos ir construyendo nuestra seguridad en nosotros mismos? Muchas gracias, Carlos. La verdad que gran episodio, nos la gozamos, el tiempo voló. Gracias, jóvenes. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Andrés, Nico. Un gusto estar aquí con ustedes.